Buenas tardes, bienvenidos a la sesión del Journal Club del INMEGEN. El día de hoy tenemos a la doctora en ciencias Edith Araceli Fernández Figueroa. Ella estudió biología en la Facultad de Ciencias, posteriormente un doctorado en ciencias, ambos en la UNAM, este último enfocado al estudio de la respuesta inmune a la leishmaniasis. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 y es titular del Laboratorio de Microepidemiología e Inmunología de Enfermedades Infecciosas Ancestrales y Cáncer dentro del Núcleo B de Innovación Médica de Precisión del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Es profesora titular de las materias de Infectología e Inmunología Clínica en el IPN y profesora adjunta del Diplomado en Medicina Translacional del Cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología. Recibió el Premio Nacional de Investigación en Oncología Pediátrica en el año 2019. Las líneas de investigación con las que trabaja actualmente estudian el microbioma en vectores de enfermedades infecciosas transmitidas por vector, en cáncer gástrico y colorectal y el cambio de microbioma en uñas de pacientes con cáncer colorectal. Colabora con investigadores en el Instituto Nacional de Cancerología de la Universidad Autónoma de Yucatán, del Centro de Física Aplicada de la UNAM, Juriquilla, de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, del INCIESA en Costa Rica, de la Universidad de San Francisco, California e INCLIVA en Valencia, España. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Entonces, a continuación vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña discusión acerca de el artículo El microbioma en el cáncer humano. Esta, este artículo que yo les mandé, eh, hablando un poco de los autores, pues está el doctor Gregory, que trabaja en la Universidad de San Francisco y su línea de investigación principal es sobre el microbioma. Está también el doctor Lawrence, que él es oncólogo y también trabaja mucho en cosas de microambiente tumoral y enfocado en la inmunología. El doctor Strassman, también autor de este artículo, estudia mucho sobre el microambiente tumoral, el microbioma y sobre todo la resistencia a terapias para cáncer. El profesor Hasti también, incluido entre los autores, maneja mucho o trabaja mucho con la regulación génica. La doctora Jennifer está en el MD Anderson y trabaja con melanoma y tiene una línea de investigación enfocada a la medicina translacional. Y finalmente, el doctor Ni, que es un microbiólogo de la Universidad de Colorado, que su estudio de investigación está enfocado en el microbioma humano. Entonces, bueno, este artículo habla sobre el papel de los microorganismos asociados a la evolución en procesos carcinogénicos y la inflamación. Hablan un poquito de la historia, en donde describen o hablan de la descripción que hizo Hector Bush allá por 1868, en donde habla de regresiones tumorales por la infección por Streptococcus pyogenes, el papel de bacterias en la carcinogénesis y la importancia de los microorganismos, no solamente bacterias, que a veces pensamos en el microbioma como solo bacterias, sino también incluye virus y hongos y su asociación con el cáncer. En parte de la introducción nos hablan o nos hacen mucho énfasis en la medicina translacional, que, que ya de unos años hacia acá ha tomado una gran relevancia, en donde nosotros tenemos que pensar no solamente darle a un paciente que tiene alguna enfermedad oncológica un tratamiento y punto, ¿no? Ahora tenemos que pensar mucho más allá. Tenemos que caracterizar el tipo de tumor que tenga, el estadio clínico en el que llega a los hospitales y hacerle diferentes marcadores.
Entonces, en este artículo muestran justo una imagen muy representativa de lo que ellos piensan, en donde nosotros podemos tener diferentes métodos diagnósticos, tanto de toma de muestra de sangre, en donde lo podemos analizar el cell-free DNA, podemos analizar inclusive el DNA de diferentes microorganismos y a través de esto, pues nosotros con estudios retrospectivos, viendo la respuesta que tuvo el paciente a diferentes quimioterapias, si primero se operó, si después tuvo quimioterapia, si primero tuvo quimioterapia, después se operó, si entraron en ciclos de radioterapia, pues con estudios retrospectivos nosotros podemos conocer cuál fue esa prognosis en estos pacientes para aplicarlo en un futuro en diferentes casos. Y bueno, en los últimos años también ha tornado de bastante importancia analizar la microbiota intestinal y también la microbiota directamente en los tumores y por supuesto hacer una correlación de los resultados con lo que se tiene en las etapas clínicas, en los tipos de cáncer, ¿no? Y sobre eso también analizar, pues, cómo esto afecta o no la terapia. Y bueno, si estos pacientes tuvieron entonces a lo largo del tiempo una disminución del tumor, se quedaron como una enfermedad estable, tuvieron metástasis a distancia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para hablar un poco de antecedentes, pues ya existen algunos artículos, no muchos, pero sí algunos, y les presento uno, en donde sería muy importante antes de analizar la microbiota, tanto oral como intestinal de pacientes con alguna enfermedad, y además de cáncer, pues conocer qué es lo que un sujeto debería tener eh, dentro de su, eh, dentro de su microbiota oral, ¿no? Entonces, esta es una imagen que saqué de un artículo de Ortiz Olvera del año pasado, en donde ellos ven en la microbiota oral de un superdonador, es decir, un sujeto en donde se ha analizado su microbiota e inclusive se ha utilizado su materia fecal para realizar trasplantes en pacientes con enfermedades intestinales severas. Y entonces aquí se vio que el filum que más se representa es Firmicutes, el orden son las bellonelales y obviamente el género, pues bellonela. Y entonces en este artículo, si ustedes después lo pueden consultar, pues pueden encontrar el resto de los diferentes géneros que se encuentran. También pues ellos hacen un análisis de la microbiota intestinal de este donador, en donde nosotros tenemos diferentes filum, diferentes géneros que representan a digamos, una microbiota intestinal ideal o que bien ha ayudado a pacientes que, como les mencioné, tenían alguna enfermedad intestinal severa. Y este antecedente lo quise tomar en cuenta porque a veces no sabemos de dónde partir cuando nosotros queremos hacer análisis de microbiota intestinal y decimos, bueno, ¿qué vamos a comparar? ¿No? Eh, en términos de cáncer, pues nosotros cuando hablamos de cáncer, no importa el tipo de cáncer, siempre retomamos mucho el concepto de la inflamación. Y esta inflamación está por diferentes células de la respuesta inmune innata. Y este artículo es muy interesante porque nos resume todo aquello con lo que nosotros podemos ver que está relacionada a la inflamación a la inflamación con la promoción de tumor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las estirpes de celulares de macrófagos, en donde ya se sabe que existen genes que pueden llevar a una diferenciación celular del macrófago para ser macrófagos M1 o M2, en donde los M1 generalmente son de perfil inflamatorio, los M2 son como un poco de perfil antiinflamatorio, pero que finalmente los macrófagos pueden estar en contacto con las bacterias que nosotros podamos tener en el tumor y entonces genera una respuesta que pueda activar a células de memoria como son los linfocitos T y estos mismos generar un ambiente inflamatorio dentro de estas células tumorales que induzcan el crecimiento del tumor.
Además, si nosotros hablamos en general de este microambiente tumoral, nosotros vamos a ver que no solamente vamos a encontrar macrófagos y células T, o sea, va a haber infinidad de células que cada una tenga que activarse para poder intentar eliminar al tumor y que no necesariamente lo va a lograr, ¿no? Que al contrario, a veces existen vías que se puedan alterar y estos mecanismos que las células ocupan normalmente para eliminar microorganismos, pues pueden beneficiarle incluso a este tumor que va a estar creciendo. Por algunos ejemplos, pues tenemos los linfocitos T y los linfocitos NK, en donde nosotros podemos ver que pueden activarse o inhibirse diferentes mecanismos de citotoxicidad. Hay células dendríticas que son unas células muy importantes a nivel de respuesta inmune innata, que durante su etapa inmadura, pues ellos pueden producir citocinas inflamatorias, pueden fagocitar, pero cuando estas logran madurar a través de este estímulo del reconocimiento de microorganismos, pues entonces van a ser capaces de fagocitar al microorganismo y de presentar antígenos y ellas mismas ir hacia los ganglios periféricos para presentar antígenos y que de esta manera, pues intentan eliminar al patógeno o bien a la célula tumoral, ¿no? Y bueno, de esta manera podemos ver en esta imagen, pues todo el infiltrado tumoral que se puede encontrar dentro de un tumor, ¿no? Y bueno, ni hablar, si es un tema muy, muy largo, hablar de todo este mecanismo dentro de la flora intestinal, del ambiente intestinal, en donde va a haber diferentes estirpes o géneros, especies de bacterias que van a activar también este sistema inmune y que pueden desregular los mecanismos celulares. Y entonces, actualmente o hace ya no es tan nuevo el tema, pero tampoco es tan viejo. Hay un eje inmuno-oncología microbioma en donde intentamos entender qué bacterias pueden estar ayudando a promover que exista una inflamación continua, ¿no? Y que entonces este arribo de diferentes estirpes celulares al lugar en donde están estos microorganismos, entonces perpetúa esta inflamación. Y al mismo tiempo, pues esta inflamación pueda promover que haya el aumento en el número de células tumorales, ¿no? De nuevo, esta imagen viene en el mismo artículo que estamos analizando. Y bueno, en esta parte también del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, en la parte superior, nosotros podemos ver pues muchas algo muy importante dentro de la respuesta inmune innata, que son los receptores tipo TOL, que son de los receptores más antiguos en la respuesta inmune y que, bueno, son capaces de reconocer una diversidad muy amplia de lo que nosotros conocemos como patrones moleculares asociados a los patógenos a través de proteínas que están en la membrana, proteínas que están intracelulares, que les llamamos receptores de reconocimiento, pues de estos patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Y que dentro de las respuestas intratumorales de estos mismos receptores, pues lo que se ha observado es que puede disminuir esta densidad de células T, la densidad de marcadores igual de células T, y aumentar pues las células T reguladoras e inclusive la hipoxia dentro del tumor. Un antecedente que no, o más bien un dato que no viene en el artículo, pero que me parece importante cuando nosotros analizamos microambiente tumoral, es de un trabajo que yo estoy desarrollando en colaboración con países de Europa y de Latinoamérica, en donde cuando nosotros pensamos de analizar un microambiente tumoral en particular, analizar células de la respuesta inmune, pues nosotros pensaríamos que si tenemos una cuota de pacientes y a lo mejor lo que cambia es estas células que pueden estar en el microambiente tumoral en diferentes etapas clínicas o en diferentes tipos de tumor. Sin embargo, la respuesta inmune innata también tiene mucho que ver con el lugar en donde nosotros somos, de donde nosotros tenemos un origen, ¿no? No es lo mismo todos los antígenos a los que podemos estar
expuestos los latinoamericanos desde el inicio de nuestra vida a todos los antígenos que pueden estar en contacto con gente de la Unión Europea, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos para este trabajo fue tomar muestras de pacientes con cáncer gástrico de diferentes estadios clínicos, dependiendo del lugar donde se tomaran. Y después de eso nosotros hicimos un análisis de transcriptoma de 360 genes, todo lo que tenía que ver con respuesta inmunitaria. Se hizo un diseño y se corrió por una plataforma que se llama NanoString. Y entonces, nosotros lo que encontramos fueron diferentes clústeres significativos entre la Unión Europea y Latinoamérica, pero a nosotros nos llamó mucho la atención y encontrábamos este clúster 2 y este clúster 1 representado en el clúster 1A representado en ambas poblaciones y el grupo 2 representado más en los latinoamericanos o en los tumores de gente de países de Latinoamérica. Y además nosotros quisimos ver las proporciones por cada uno de los países. Aquí abajo ustedes pueden ver todos los países participantes para este estudio. Como ustedes pueden observar, el clúster 2 estaba 80% representado solamente por los tumores que se encontraban en los mexicanos. Después de eso, nosotros analizamos qué células estaban en estos diferentes clústeres. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos células citotóxicas, en donde podemos encontrar CD8 y células NK. Tenemos macrófagos, dendríticas, células CD8, células B, mastocitos, ¿no? Nada más NKs, neutrófilos, y que todos estos están relacionados con el microambiente tumoral. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención es que nosotros cuando observábamos la expresión de estas diferentes estirpes celulares, nosotros veíamos que podíamos dejar el promedio de los países de la Unión Europea o de Latinoamérica, pues como que no había un cambio significativo. Sin embargo, cuando nosotros veíamos los datos sin el patrón de expresión de México, pues sí veíamos un cambio. ¿Qué fue lo que nosotros observamos? Que México tiene una gran cantidad de células NKs, tiene una gran cantidad de macrófagos, de células dendríticas, a diferencia de los tumores que presentaban otros países de Latinoamérica o de Europa. Entonces, este hallazgo a nosotros nos llama mucho la atención y lo quise compartir esta tarde porque nosotros tenemos que tomar en cuenta muchas otras cosas que no nada más sean el perfil inmune, perdón, el estadio clínico o el tipo de tumor o la etapa clínica o la respuesta. O sea, tiene que ser por población todo lo que nosotros estamos analizando porque nos podamos comportar de diferente manera. Además, retomando un poco el artículo, lo que nosotros observamos también, o lo que trae como un resumen muy importante de este artículo es, vean todos los estudios relacionados con la microbiota que ya hay, ¿no? Hay un montón de estudios en su mayoría tienen que ver con cáncer de piel y todos estos estudios lo hacen para analizar la respuesta al tratamiento. Pero tenemos una gran cantidad de estudios actualmente que vienen, por supuesto, en las referencias de este artículo y en donde cada uno de los objetivos tendría que ver con diagnóstico, con los mecanismos que puedan cambiar en este microambiente tumoral de acuerdo al perfil del microbioma que estemos viendo, al pronóstico y al tratamiento de la. De esta manera, el artículo entonces al final hace una discusión muy importante en donde mencionan que, bueno, ya se sabe que el microbioma está modulando la respuesta inmune y que además, pues, esta quimioterapia que nosotros pues, estamos aplicando a los pacientes, pues puede también cambiar dependiendo de qué quimioterapia, de los ciclos e inclusive la dieta del paciente. Hay un estudio que nosotros estamos trabajando en donde hicimos un estudio retrospectivo con una corte de cerca de 1.500 pacientes con cáncer colorectal, en donde analizamos su estado de nutrición. Y lo que nosotros observamos en este estudio fue que
todos aquellos pacientes que llegaban desnutridos y se mantenían desnutridos, pues obviamente eh, tenían un número menor de meses de sobrevida. Y sin embargo, todos aquellos pacientes que llegaban nutridos y se mantenían nutridos a lo largo de la quimioterapia, tenían una mejor calidad de vida. Entonces, actualmente lo que nosotros queremos hacer es una medicina de precisión, es una medicina translacional en donde nosotros solamente tomemos en cuenta qué pasa con el tipo de cáncer, qué pasa con el tipo de tumor y qué quimioterapia le podemos ofrecer, sino que tomemos en cuenta, eh, por ejemplo, el tipo de alimentación que vayan a tener esos pacientes, las medicaciones por otras comorbilidades que puedan presentar y que todo esto nosotros lo tomemos en cuenta para poder dar al paciente un tratamiento. E inclusive, por ejemplo, analizar el microbioma fecal para ver si puede o no estar afectando. En el caso de cáncer gástrico, nosotros lo que estamos analizando actualmente también es saber si estos pacientes de verdad erradicaron una bacteria que está en el estómago y que se llama Helicobacter pylori, y que además podemos encontrar Helicobacter pylori que tiene factores de virulencia que pueden ayudar a promover eh, este estado inflamatorio y que, bueno, pues finalmente los pacientes no solo van a estar teniendo el cáncer gástrico, sino además esta bacteria que va a estar promoviendo este proceso. Hablando un poco del microbioma, en este mismo estudio que les había comentado anteriormente, entre europeo y latinoamericano, pues nosotros aquí les presento un resumen de lo que nosotros encontramos, perdón, en este estudio. Aquí no encontramos en realidad grandes diferencias estadísticamente significativas, pero sí logramos ver algunos pequeños cambios cuando nosotros hablamos de este clúster que yo les mencionaba para México, en donde también vemos todos los géneros bacterianos que nosotros encontramos dentro de los tumores de cada uno de los países. Y bueno, es actualmente lo que estamos trabajando en la medida de resultados. Y bueno, el artículo también discute mucho eh, qué hacer, ¿no? O sea, qué es lo que nosotros tendríamos que tomar en cuenta para el diseño de los estudios. Entonces, eh, yo sí considero que cuando nosotros tenemos un nuevo estudio en donde vamos a hacer algo prospectivo, pues sí tendríamos que definir desde el inicio qué queremos, no nada más queremos tomar en un punto el tumor o queremos tener cortes que tengamos pre-quimioterapia, qué tipo de muestras biológicas podemos tener que nos pueden servir a más adelante para no tener que volver a reclutar pacientes. Y muy importante sería pues tener el tumor, tener sangre y de sangre poder tener plasma, suero, células, también tener materia fecal o tener orina o tener raspados bucales, ¿no? Y entonces a lo largo del tiempo nosotros podemos tener muestras por multisitios como lo que les mostré ahorita en el multicéntrico de cáncer colorectal, en donde somos 9 instituciones, 7 países, y actualmente pues seguimos trabajando, analizando algunas otras cosas que aún no hemos analizado, como toda la parte patológica, como el microbioma puntual en tumor y no tumor, transcriptoma, etcétera, ¿no? Pero entonces tú ya no tienes que volver a iniciar un nuevo reclutamiento de pacientes que te lleve 2 o 3 años, porque obviamente tenemos que esperar a ver la respuesta clínica que tuvieron los pacientes para poder correlacionar los datos, ¿no? Nosotros podemos tener un banco de muestras de muy buena calidad que podamos ir analizando a través del tiempo. Y bueno, finalmente regresamos a la imagen con la que nosotros empezamos, en donde a mí me gustaría dejar este mensaje, en donde cuando trabajemos con muestras de pacientes, en este caso con cáncer, pues nosotros pensemos más allá, ¿no? O sea, no pensamos en solo el diagnóstico, en solo el pronóstico, en solo la terapia, en si remitió o no, si nosotros pensamos en un global, sobre todo si nosotros estamos trabajando en tener
a conciencia este artículo, que tiene mucho, mucho para poder discutir, mucho que enseñarnos de dos temas principales, que es esta parte de microbioma y de el microambiente tumoral. Muchas gracias. Hasta luego.